más luz. Bueno, hermanos, seguimos. Nå tog vi så kvæm på jo. Bueno, mi idea es terminar en 3 sábados, ¿vale? Y luego tenemos tiempo. Es que realmente, si tú entiendes ya lo que es la inspiración y haces diferencia de estos términos, de estas palabras, ya has entendido lo que es la inspiración. Es lo más importante. ¿Qué vamos a empezar? El seance de 5 minutos se ha extendido hasta 15. Sí, ya pasó un trabajo. O sea, el fin de estudio es poder aplicar los conceptos, las ideas que son muy útiles, ¿no? Y luego a la hora de, sea para enseñar, para comunicar, para evangelizar, todo es útil. Bueno, hay pruebas de la inspiración. Tú dices, oye, ¿dónde es la prueba? Realmente no tiene mucho sentido, ¿vale? Esto no es para decir a un incrédulo, oye, mira, aquí está la prueba. Tú enumeras, bueno, aquí son unas pocas pruebas, ¿no? Tú puedes poner 20 o 30, ¿tú crees que la gente, escuchando tus pruebas, se va a convertir? Pues no. Estas pruebas es para que tú consideres, dices, aunque ya es suficiente la Biblia misma, cuando Dios dice en su palabra que su palabra es inspirada, ya es suficiente, ¿no? Pero podemos considerar estos puntos. Dice, primero, la propia declaración de la Biblia. La Biblia, o sea, con estos versículos, Dios mismo dice, así dijo Jehová, el trabajo que estáis haciendo, ¿vale? Pues ahí dice esto, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, puso palabra en mi boca. O sea, todo está describiendo lo que es la inspiración. La unidad de la Biblia. ¿Cuántos libros son de la Biblia que tenemos? 66. 66, muy bien. Hay una manera muy fácil de saber decir cuántos libros hay en el Antiguo, cuántos en el Nuevo es. 3 por 9 es 27. ¿Vale? 3 por 9 es 27. Entonces 39 más 27 son 66. ¿Vale? Antiguo Testamento es 39, el Nuevo pues son 27. Es una manera fácil de saber, ¿no? Cuando hablan de unidad, quiere decir, todos estos libros tienen el mismo mensaje. Al final, llegando a todo, si alguien no es capaz de sacar la conclusión de estos 66 libros, habla del Mesías, de Jesucristo, es que no ha entendido nada. Hombre, es como aquella persona que está en tinieblas, no ve la luz. Otra persona cuando leyendo hasta Apocalipsis dice, Apocalipsis, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir esta palabra? Apocalipsis es revelación. Lo que habíamos dicho, revelación es Apocalipsis. Además dice, revelación del Señor Jesucristo. O sea, llegas al último libro de la Biblia y dices, ¿de qué habla? Pues Señor Jesucristo. ¿Vale? Antiguo Testamento está hablando de Mesías que tiene que venir. Porque la historia cuenta cómo Dios empezó, cómo el hombre cayó, cómo Dios, o sea, profetizó la venida de Jesucristo. Y así cumplió en los evangelios. El Señor Jesús vino y el evangelio fue predicado, ¿no?
Evangelio es Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Pues a ver, esa es la unidad de la Biblia. O sea, todos los libros apuntan como a la misma meta, ¿no? A ver, 66 libros a través de 1500 años, con 40 autores, pero con un mismo mensaje. Eso es increíble, ¿no? Lo podemos decir increíble. Jamás en la historia humana, o sea, ha habido un libro como la Biblia. Las profecías cumplidas. Bueno, tú puedes decir, uy, las profecías sobre el Señor Jesucristo es que yo no estoy muy claro. Si no estudias, no vas a ver, ¿vale? Entonces, si tú estudias, sí que vas a ver más. Entonces, las profecías se cumplieron cuando habla del nacimiento del Señor Jesús, el lugar exacto y la manera exacta, ¿no? Pero no solamente estos, sobre ciudades, sobre naciones. Tú no puedes ignorar la historia y luego dices, oye, que yo soy hombre de ciencia, yo soy hombre de historia, ¿no? Pero la Biblia habla de historia, eso es muy interesante. Cuenta la historia, empieza con la historia. Lo que pasa es que quizás no es tu historia, no es la historia que a ti te interesa, ¿no? Pero todo tiene los datos. Cuando hablo de historia, tiene que tener lugar, tiempo, personaje, el suceso, todo esto. Las vidas cambiadas por ella, ¿o no? Nosotros, o sea, mismos dicen, no puede ser. Este hombre, ¿por qué será? Porque había leído un libro de Corán, o un libro de tal famoso consejero de no sé qué. Hay psicólogos, escriben muchos libros. En este mundo, en la librería, venden muchos libros que aconseja a la gente cómo salir de su depresión, cómo vivir con éxito en este mundo, ¿no? Pero la Biblia ha cambiado vidas. O sea, es una prueba más que suficiente, ¿no? Si este libro no es inspirado por Dios, ¿qué poder tiene? No tiene sentido. Además, no es unas pocas personas, no son pocas personas. La alta moralidad. Tú comparas la Biblia con todos los libros religiosos, lo que sea. Comparas. Tú dices, la Biblia es incomparable en cuanto a lo que es la moralidad. ¿Qué libro te enseña? Ama a tu enemigo. Esto es difícil, ¿no? Amar a tu enemigo. ¿Cómo es posible? ¿Qué me está diciendo, no? Es que Él amó a nosotros éramos enemigos. Bueno, la confirmación del Señor Jesucristo y los santos hombres de Dios, las figuras, los apóstoles del Señor Jesucristo, cuando menciona, cita del Antiguo Testamento, ¿cómo citaba al Señor Jesucristo? Con estos versículos que hemos considerado. O sea, el Señor Jesús está diciendo, cuando habla del principio, todo era historia verdadera. No cuenta como una parábola o aquello es como un cuento que... No. Historia. Todo lo que pasó eran cosas verdaderas. Entonces allí nos da confianza de que la Biblia es inspirada, ¿no? Si no es inspirada, tú dices, es inventada, ¿sí o no? Cosas pasadas, tú como no sabes, tienes que inventarlas. Puedes inventar historias para que la gente dice, y hoy día sigue, o sea, manejando a los pensamientos de los hombres y inventando historias. Por ejemplo, ahora está de moda, ¿vale? En los Estados Unidos han salido unos casos, hay gente que cree, otros no. Y entonces, incluso entre las iglesias, pueden crear dos bandos. Uno dice, esto no sé si es verdad. Otro dice, esto seguro que sí. Unos apuntan, Trump, malo anticristo. Y otro dice, Trump es ungido de Dios. Madre mía.
nosotros mejor no decir nada. No juzgar las cosas que no sabes. Pero sí que tenemos que tener sano juicio cuando sabemos lo que es. Y podemos decir, mira, esto está mal, aquello está bien. Pero a la luz de la palabra de Dios, si no sabes, mejor no juzgarlo. Porque estás juzgando a base de unas falsas informaciones. Bueno, la ciencia cambia, ¿no? La escritura ha cambiado. Libro de texto tiene que actualizar cada año, ¿eh? Cuidado. La medicina avanza, ¿no? Y yo me acuerdo, eso es real, ¿vale? Cuando tú tienes un niño, te enseñan cómo dormir a tu hijo, ¿vale? Hubo una época que dice, niño tiene que estar así. Y dice que no, puede que pase. Y luego, el niño tiene que estar así, ¿eh? Tiene que dejar así. Niño hay que dejarlo así, porque si no, le afecta esto. Bueno, al final dicen, no, le dejo ahí para que duerma a su manera. Esto ha cambiado. Yo cuando empecé a ser padre digo, madre mía, ¿cómo esto? Entonces, ¿qué hago? Bueno, la Biblia no cambia. El día de mañana tú cuando lees dices, mira, homosexualidad sigue siendo pecado. No se ha cambiado la época, la sociedad ya cambia la voluntad de Dios. O el juicio de Dios. Siempre es justo y santo. No hay nada que decir. El hombre puede cambiar, pero él no. A ver, es posible que la Biblia es la inspiración o la base de la ciencia moderna. Y había alguien que había hecho una encuesta de todos los científicos más famosos entre 240 pico de no sé, siglo XIX o XVIII, ahora no me acuerdo. Pues dice, 80% son científicos, no, son creyentes. Es curioso, ¿eh? En China, bueno, tenían también inventos, ¿eh? Había 4 inventos de los chinos. ¿Sabe qué es? Papel, pólvora se llama, pólvora. Y brújula, también, los chinos. Los chinos están ahí, dice, uy, mira los chinos que... y luego llegaron los occidentales, en España no sé si estaba entre esos alianzas de 8 imperios, ¿vale? No estaba, ¿vale? Portugal sí que estaba. Reino Unido, ¿vale? Y están ahí usando lo que habían inventado los chinos para decir, ahora aquí está todo rollo. Bueno, este tema es muy interesante. Quizá podéis investigar un poco, ¿no? Porque en la Biblia hay cosas que dicen, la ciencia, mira, aquí está la ciencia. Hace poco estoy leyendo Job. Dices, Job, un libro quizás más antiguo de la Biblia, ahí habla de la ciencia, que los chinos hasta mucho después, o sea, yo cuando era niño, aún creí esas cosas. ¿De dónde viene la lluvia? Pregunto. Vosotros sois muy listos. De las nubes, ¿no? Que va. Yo cuando era niño pensaba que la lluvia venía del dragón que habita en 4 mares de China, ¿vale? Cuando subiera al cielo dice, pues de ahí sale la lluvia. Pues se lo creía. La lógica misma. O sea, la Biblia es más razonable. Pero cuando tú ves, tú no ves, cuando tú estás en la oscuridad, dices, ¿cómo? ¿Cómo hay este país? ¿No? País de maravillas, ¿no? Tú no crees como no has visto. ¿Dónde estaba España? ¿Dónde está España? Yo no sabía dónde estaba España, ¿eh? ¿Dónde está España? ¿Cómo es España? Pues al final tiene que creerlo. Pero la Biblia es muy lógica.
y es la más perseguida y más imprimida, ¿sí o no? Esto no sé si sabéis, pero la Biblia, no hace muchos años, yo creo que en España también pasó, pero durante el año, década de 60, 1960 a 70, 10 años, en China estaba totalmente prohibida circulación de la Biblia. Tú dices, esa época parece ya estamos entrando en una civilización más civilizada, ¿no? Pues no. Pues la Biblia sigue, ¿vale? Muchos hombres ya están muertos, pero la Biblia sigue. Bueno, la fuente de inspiración para los científicos, los escritores, los artistas. ¿Cuántas obras se ha escrito? Pero ahora, esta inspiración no es la inspiración de la Biblia, ¿vale? La gente lo utiliza, inspirado, pero por la escritura. Bueno, pues así son las pruebas, bueno, podemos mencionar muchas más, ¿vale? Pero esto no es para convencer a nadie, sino tú dices, mira, aunque ya es suficiente con lo que me dice Dios en su palabra, lo creo 100%, pero estos puntos quizás puedes considerar, ¿no? El tiempo puede pasar en tu vida a un momento que dices, oye, esto no lo entiendo. Es que, ¿acaso yo me tiro pata? Trae pensamiento, estas pruebas también, ¿vale? Quizás te ayuda para... el peligro de estudiar en un seminario teológico. Yo no estoy diciendo aquí. Había hermanos que dieron testimonio cuando entraron a estudiar en teología en un seminario famoso, bíblico. Dice, casi me convencían, casi, o sea, estaba a punto de ser ateo, volverme ateo. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible tú vas a estudiar teología y cómo es posible cuando ese seminario enseña que la Biblia no es inspirada o parte de la Biblia es inspirada, otra no? Entonces tú empiezas a dudar de todo. Al final dudas de tu creencia, de todo lo que tú has venido aprendiendo. Bueno, aquí puede ser un tema... la gente también te pregunta, oye, pero primeramente, ¿quién escribieron la Biblia? A ver, si te pregunta así, ¿cómo vas a responder? ¿Tú cómo respondes? ¿Cómo sé que estos libros me inspiran? ¿Quién escribió la Biblia, por ejemplo? Diversos autores. Bueno, o sea, sin duda. O sea, vas a responder claramente. Fueron escritos por los hombres. No es que ha venido de ahí del cielo, ha caído este libro, ¿vale? Tiene que decir claramente. Pero la Biblia declara la inspiración. O sea, tiene que responder bien. No inventas cosas que no están aquí, ¿vale? Responde bien. A ver, entonces, ¿quién decidieron que sean estos 60 libros? Ahí se trata lo que es el canon, o sea, ¿quién decide y cómo decidieron que estos libros sean y otro libro que no? ¿Acaso lleva una norma para decir que esto sí, aquello no? Claro, siempre nosotros tenemos pruebas internas. Porque tú cuando buscas por fuera, pues vas a tener muchos problemas. Porque primero tienes que saber que esa prueba es científica, bien aprobada, ¿no? Pero es que la prueba, yo no tengo que buscar la prueba por fuera para certificar estos libros que sean, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegaron? ¿Cómo puedo comprobar que justo estos 60 libros son inspirados y otros no? ¿Cuál es esa regla? Canon, esta palabra viene del caña.
¿vale? Usaba como vara de medir. Bueno, ahora usa este término para indicar pues, una colección de libros. Dice si son canónicos, auténticos, que es inspirados por Dios, ¿vale? Bueno, el canon del Antiguo Testamento realmente no tiene que tener duda, porque ¿quién duda del pueblo de Israel? Que son ellos que habían guardado toda esta colección, o sea, ellos mismos. O sea, nosotros los gentiles, ¿qué hacemos? Metemos, ellos como si dijeran, esta es nuestra historia. Tú le dices, no, ¿acaso tú sabes más que ellos? Muchas veces nosotros pensamos de una manera, o sea, totalmente ilógica. Queremos meter asuntos de otro país con sus historias. A ver, ¿quién sabe más de la historia? ¿De la propia casa o fuera de casa? Todo lo que pasa en tu casa, ¿sabes tú más? ¿O otra persona que está fuera? Bueno, desde luego yo creo que las personas que propias de esa casa pues, conocen más, ¿no? Pues así pasa con lo que es Antiguo Testamento. Es totalmente, o sea, reconocido por los judíos, por este pueblo. Tú no tienes que tener dudas. Nuevo Testamento fue reconocido poco a poco. Tanto como Antiguo Testamento, tú dices, ¿dónde está la autenticidad? Son reconocidos no de cualquier manera, son comprobados. Los libros que coinciden no influencian su doctrina o enseñanza, no contradice. Según dice, pues así se determina el carácter canónico de un libro, ¿vale? Primero la autoridad de los escritores. O sea, no puede reconocer cualquier persona. Por ejemplo, los escritores, cuando hablan de los apóstoles, sabemos que quién puede ocupar el lugar de Judas, en Hechos, ¿no? Capítulo 1, ¿no? Aquel que tiene que haber estado con el Señor Jesús. Y entre los escritores, unos que estaban, o sea, como testigos oculares, y otros siendo los discípulos de los apóstoles de esa misma época. No como otro libro que después se escribieron y quiere atribuir como los santos hombres de Dios siendo inspirados. Así lo declara la Escritura. Bueno, y luego tiene que tener el reconocimiento universal de los libros, del pueblo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Claro, tú puedes tener la iglesia, hermanos, ¿la iglesia tiene autoridad o no? ¿Hay autoridad en la iglesia? ¿Dios da esa autoridad a la iglesia como congregación? Pues sí. O sea, Dios no quiere que cada creyente viva en su casa. Esa persona que vive solo no es plan de Dios. Ahora hay situaciones que no puedes escoger y tienes que vivir solo o en una familia. Pero no es plan de Dios. El plan de Dios es que hay que vivir en este cuerpo de Cristo. Tienen que vivir en esta familia de Dios. El Nuevo Testamento, el Señor usa estas ilustraciones para que vivamos en el cuerpo, vivamos en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿no? Iglesia es casa de Dios viviente. Pues todo el pueblo tiene que, o sea, tener ese reconocimiento de lo que es la palabra de Dios. De hecho, ¿acaso no reconocemos la mayoría de los... Y incluso las personas que no obedecen? ¿Es curioso o no? O sea, reconocen pero no obedecen, ¿vale? Pero por lo menos reconocen. Eso como pasamos en nuestra casa, ¿no? Sí, tú eres mi papá, pero no te obedezco.
Eso puede pasar. Pero hay ese reconocimiento. Bueno, hubiera sido una obediencia verdadera después de ese reconocimiento. Pero curiosamente muchas iglesias se llevan la Biblia, ¿no? Como esta es la palabra de Dios. Y luego inventan muchas otras cosas. O ignoran cosas que son evidentes, ¿vale? Esa es otra cosa. Pero por lo menos tienen un reconocimiento universal. Iglesia Católica reconoce otros libros apócrifos como auténticos. Pues no. Eso también es otro tema muy interesante. Dice el libro, o sea, la Biblia de los católicos, porque tienen más libros. Pero hasta ellos mismos dicen, estos libros no son canónicos. Y le ponen otro nombre. ¿No? Pues es curioso esto. Y luego, exámenes exhaustivos de las doctrinas. No puede contradecir. Por ejemplo, un libro indica que Jesucristo es Dios y otro libro dice que no. Ese libro no puede estar, o sea, los dos libros no pueden ser reconocidos simultáneamente como parte de la inspiración de Dios. De hecho, lo que hoy tenemos, pues, que no hay ningún problema, que no hay ese desconocimiento o vamos a quitar esto. Este libro, bueno, a su época sí que había gente dudado de que este libro así fue inspirado. Por ejemplo, Martín Lutero dudó de un libro. ¿De cuál? De Santiago. ¿Por qué? Porque él está convencido que salvación es por gracia, justificación por gracia. Y Santiago dice, pues, justificado por las obras. Entonces, allí, ¿quién tiene problema? ¿Porque ese libro tiene problema o Martín Lutero? Pues Martín Lutero. Porque todos los hombres se equivocan, hermanos, pero en la Biblia no se equivocan. Entonces, o sea, aquí entramos, luego hay un tema que es más importante, o sea, después de inspiración, es interpretación. Porque inspiración es una base para una buena interpretación. Porque si no crees 100% la inspiración, que todo lleva a ser de Dios, tú puedes interpretar a tu manera. De ahí sales. Si tú no reconoces canon de la escritura de esta manera, por ejemplo, Martín Lutero, ¿no? Este libro no puede ser. Pero ya era reconocido. Hombre, durante siglos, esta colección de libros ya son reconocidos como la palabra de Dios. ¿Cómo vienes tú y dices, este libro posible que no? Empieza a dudar. Pues eso tenemos que evitar nosotros. No seamos próximos para cometer este error, ¿vale? Manuscritos originales. No tenemos hoy los manuscritos originales. Y tú dices, uy. Entonces, claro, podemos meter muchas dudas, levantar muchas sospechas, ¿no? Pero yo personalmente tengo una convicción. El hombre tiene una tendencia. Lucha por los auténticos. No sé si me explico. Si esto es sagrado, todo el mundo lucha por ello. Hasta matarse para conseguirlo. Y por cáliz la copa que había bebido el Señor Jesucristo, por ropa que había vestido, se ha levantado guerra. No, Dios no ha dejado que veamos los manuscritos originales, pero la Biblia es el libro con mayor número de copias de seguridad. Digo copia de seguridad, lo he puesto para que entendáis un poco. Hay más copias de la Biblia que lo que ningún libro puede imaginar. O sea, de antigüedad hasta ahora.
La Biblia es el libro que tiene más copias. Eso, o sea, nos puede asegurar. Luego los descubrimientos científicos, lo que es arqueología, ¿vale? Aquellos que había gente que había dudado, mira, este libro que no está bien. Resulta que luego descubrió el rollo del mar muerto. Dice, es imposible. Con aquello se descubrió, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que coincide una copia de tanta antigüedad? O sea, casi idéntica que la que tenemos nosotros en nuestras manos. Pues eso es para nosotros, pues casi otro punto más, ¿no? Para estar convencido que este libro que tenemos en nuestras manos, pues no está lejos, nada lejos de lo que es el original. También podemos creer firmemente, si tú crees en Dios, Dios tiene su promesa en la propia palabra. Esto hay que descubrirlo, no voy a decir nada. Dios promete su forma de guardar su palabra. No que guardemos, nosotros también tenemos que guardar en el sentido de obedecer a su voluntad, ¿no? Pero Él guarda su palabra para siempre. ¿Qué he dicho? Cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Bueno, traducciones. Este tema también quiero comentar un poco, ¿no? No existe ninguna traducción perfecta. Y en este mundo entero más he intentado buscar una traducción perfecta. Y se ha pretendido. Mira, ¿cómo se sabe? Pues, si tú buscas por internet la traducción perfecta de la Biblia, siempre hay alguien que dice, esta versión es perfecta, pero no hay ninguna traducción perfecta. Vas a poder decir, ¿por qué? Porque la traducción cada vez más, o sea, es más difícil cuando pasa el tiempo de captar el sentido original de la palabra. O sea, si pasa más tiempo, peor aún. Por eso yo más bien me fío más en las palabras, no, las traducciones antiguas, ¿vale? Lo que pasa, claro, ¿qué pasa? Un idioma va cambiando, modificando, y hasta el diccionario de Real Academia Española tiene actualizar, ¿no? Es diccionario. Porque hay palabras nuevas que mete y otras viejas dicen, esto casi ya llevamos 100 años sin usar esta palabra. No sé si la sacamos o no. Entonces, tú imagínate cuando llegamos a una época, ese diccionario que recientemente actualiza, ya no existe las palabras que hace 100 años. A ver, esto es muy difícil que pase, ¿vale? Pero si imaginamos en eso, ¿no? La traducción yo creo que es más antigua, es mejor. Pero hoy día no tenemos que poner como un problema. ¿Por qué? Tenemos el diccionario, ¿no? Tenemos versiones de Biblia original. Y siempre podemos, quiero decir, si tú tienes duda de alguna palabra, dices, mira, voy a usar este diccionario de Vine o de otro, de Strong, ¿vale? Puedes usar diccionarios de ellos. Ahora sí que hay algunas traducciones quizás son más bellas y con una traducción que más adaptada a lo que es original, ¿vale? Eso sí, nosotros usamos la versión 1960, una revisión. Esto es una revisión, ¿vale? La traducción que es de la Reina Valera, pero la revisión es cuando pasa un tiempo decimos, uy, este idioma que usan ahora las versiones tenemos que actualizar un poco para que entienda esta nueva generación. Bueno, la Biblia en chino se publicó en 1919 o 12 por ahí. Hasta el día de hoy seguimos utilizando la misma.
y ha intentado, ha sacado nuevas traducciones, ha revisado, ha puesto cambios, pero ninguno como otro. Eso es interesante, ¿no? Hay idiomas que cambian. Lo que pasa es que el idioma chino se ha mantenido mucho, incluso lo que es el chino clásico. Hasta el día de hoy en China, en el colegio, seguimos estudiando el chino clásico. Por eso, de alguna forma, pues, claro, este idioma tiene más amplitud. Podemos entender aún la gente que usaba el año 1919, o sea, con la misma versión que tenemos hoy. En español, pues, se ha actualizado el 1960, luego 1973, 77, perdón, y luego sacó otra revisión de 85, creo, y luego del 95, que llegó a ser bastante popular. Y hoy día tenemos la versión última de Sociedad Bíblica, que es 2020. 2025 no ha sacado de punto, ¿no? No ha sacado. Pero el pueblo evangélico de las congregaciones españolas sigue usando la versión de 1960, revisión más bien, digo revisión. Y según dicen algunos expertos, que dice reina de las versiones. Es la mejor versión y revisión de la traducción bíblica en español. En los países latinoamericanos hay usa más versiones, ¿vale? Es verdad que hay algunas versiones que podemos usarlo, que son bastante fieles a lo que es original. Tenemos aquí en la biblioteca Biblia de las Américas, una versión bastante bien, ¿vale? Y luego, pues, recientemente había sacado una versión que es internacional. Algunos, pues, lo ha puesto como perfecta, ¿vale? Y también yo creo que este hombre vive en los Estados Unidos. Había sacado una versión de revisión de la Reina Valera, se llama Gómez, y había autoproclamado como una versión más perfecta que jamás ha existido de Reina Valera, ¿vale? Pero yo siempre insisto, mira, usas esta, no gastes tiempo para criticar a otras, porque no vale la pena y no llegas a ningún sitio. Y si alguien dice, oye, mi versión es mejor, vamos a estudiarlo, vamos a compaginar con lo que es la versión original, ¿vale? Bueno, y hablando de revisiones, bueno, también hay ediciones. ¿Qué es edición? Revisiones es a base de una traducción, pues va revisando cuando pasa el tiempo. Edición es, mira de esta forma, es una edición. También puede cambiar portada, letras pues más visibles, más grandes, ¿vale? Eso es lo que es edición. A ver, hoy saca un montón de libros de estudios, ¿vale? Yo tengo unas cuantas. Y al final he decidido que no leer la Biblia de estudio, sino solamente para consultar, a ver, después de haber estudiado, digo, a ver, ¿qué opina no? Como un diccionario que vas a usar. ¿Cuál es el problema de la Biblia de los estudios? Normalmente, cuando ponen las notas, el comentarista tiene su versión, o su visión, o su postura teológica. La postura teológica puede afectar a lo que es la iluminación del espíritu. ¿Por qué? Te ha puesto una... Vamos a suponer entre esa luz y aquí, ¿vale? Por medio está ese palo. Yo cuando veo esa luz, siempre veo ese palo por medio. Cuanto más acercas, pues peor. ¿Me explico?
Mira, si yo pongo aquí, si yo... O sea, cuando acercas una Biblia de estudio, esa postura aquí, ya no ves claramente lo que es la Biblia, la revelación de Dios. Esta ilustración quiero dejar claro, ¿no? No es que no podemos usar, a ver, puedes usar, pero no quita eso. Ve tú lo que pone aquí. Si no entiendes, mejor dejar que, o sea, cuando llegue el tiempo de iluminación, puedes consultar, pero incluso esas posturas no te van a convencer. Ahora vamos a poner un poco de esto. Esto para los que ya estamos familiarizados, no tenemos problema, ¿no? Esto había creado Antonio, nuestro hermano, ¿vale? De alguna forma nos ha hecho este cuadro para poder memorizar o recordar todos los libros del Antiguo Testamento. Yo siempre tengo dificultad de los profetas menores. Por eso no, muchos nombres, ¿vale? Pero esto, desde más o menos, yo lo controlo, esto también, de alguna forma, cuando tú memorizas, en lugar de memorizar Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, tú puedes, según este orden, ¿no? También puedes, o sea, tener este cuadro en tu mente. Bueno, hay gente que es más lista, ¿vale? Pero bueno, esto, yo lo tengo todo en mente. Hay gente, sí, hay superdotados, sí que mira este cuadro, enseguida lo tiene y luego dice, mira, ¿dónde está Malaquías? ¿Dónde está? Está por aquí, por esta zona. ¿Dónde está Mateo? Bueno, es fácil, ¿no? ¿Dónde está Apocalipsis? Bueno, fácil. Tenemos que recordar, o sea, memorizar lo que es difícil. No sé si me explico. No es para recordar Génesis, ¿no? Que no. Esto ya lo tienes. Esto de evangelios, alguien que si no sabe, bueno, Jesús quizás no sabe decirlo, pero último libro de la Biblia, bueno, no hace falta memorizar. Aquí tengo un error ahí que lo repito. Judas es como, Entonces, Antonio lo ha hecho, más o menos, también han puesto los años, más o menos, estas epístolas se escribieron en el año 60, estos 50, Romanos, 1 Corintios y Gálatas, pues sobre el año 55, más o menos, ¿vale? Aproximadamente. Y luego, estos últimos libros, Tito, se llama cartas pastorales, ¿vale? Está aquí. Y luego, estos no son de Pablo, Hebreos, hay dudas sobre ello. Y aquí está. Bueno, es bueno tener toda la Biblia memorizada. Es bueno. Entonces, sabes, cuando buscas una referencia, ¿dónde está Apocalipsis? No vas a buscar primera hoja, ¿no? O lo mismo Génesis, ¿no? Sabes, más o menos, ¿vale? Esto es importante. A ver, tú también puedes preguntar, oye, originalmente está así ordenado. ¿Qué crees? ¿La Biblia ya sale así? Pues no. Pues hay libros que se escribió antes, por ejemplo, antes Gálatas, antes de Romanos. Por ejemplo. Sabiendo eso nos también puede ayudar, ¿vale? En algún momento. Mira, sobre todo, en esto os voy a comentar ya. Cuando interpretamos la palabra de Dios, a algunas personas les gusta mucho de ir de aquí para allá. Quiero decir, estamos estudiando eso, ¿no? Enseguida le sale un versículo en Evangelio según San Juan. No está mal, no está mal.
Pero primero tiene que entender la escritura en su propio libro. No sé si me explico. Porque cada libro cuando se escribe tiene un propósito concreto. Gálatas es antes de Romanos. Los dos libros, dos cartas, hablan de justificación por la fe. No por obras de la ley. Entonces tú dices, entonces estos libros hablan lo mismo, ¿no? Algunos dicen, mira, Gálatas es como un resumen de Romanos. ¿Es cierto? Pues no. Tú piensas que es cierto, ¿por qué? Porque dices, sí, es el resumen, pero no. Como mucho, Romanos es una extensión de Gálatas. ¿Entendés lo que quiero decir? Porque Gálatas se escribió antes. Por eso, sabiendo un poco esto, también nos ayuda para que cuando interpretamos la escritura, o sea, tenemos una posición que es más correcta. ¿Vale? Cada libro, interpretarlo primero en su propio libro, no ir más. Tú tienes que estar seguro de que está tratando Gálatas. Entonces vas a buscar referencias, pero no antes. Por eso si empiezas antes, ya has puesto una barrera delante de tus ojos. ¿Vale? Eso luego lo explicamos más. Ahora otro café.